No, ya tenemos más que la información. Me están informando, Alexis, aquí por el WhatsApp, que ya hay alguien esperando en la sala de Zoom. Y me están informando también por el WhatsApp que una de las invitadas no sé si ya está llegando, creo que ya está, no sé si alguien tocó el timbre y me parece que lo escuché un poquito, ¿no? Pero bueno, me dicen que en el Zoom ya tenemos a Marcela Turati, precisamente para hablar de su más reciente título, San Fernando, Última Parada. Pero bueno, en lo que Alexis nos informa si se logró conectar o no, ahí vamos entrando. Ahí ya la vemos en pantalla a la Marcela Turati. Marcela, ¿qué tal? ¿Nos escuchas? Creo que tú sí nos escuchas a nosotros, pero nosotros no a ti todavía. Danos un Hola, segundito. Hola, Marcela, ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí muy, muy, muy felices de tenerte, aunque sea vía remota. Ya desde hace un rato teníamos, Alejandro, sobre todo, yo también tenía muchas ganas de platicar contigo por este libro, tu libro más reciente que sacaste, ¿no? Que, bueno, yo he tenido el gusto de conocerte desde hace un largo rato, desde que empiezo como periodista, y pues conozco todo el tiempo y toda la energía, toda la vida, y todas las cosas que le has dedicado al caso de Ayotzinapa. Y pues ahora tenemos este libro nuevo que concentra un montón de tus entregas y de todo lo que has ido escribiendo. Pero pues bueno, nada, muchísimas gracias por tomarnos la entrevista y gracias por estar aquí. Marcela, ¿cómo estás? Alejandro Ruiz, Arturo Contreras aquí en los Pasos de la Semana en pie de página. Y pues bueno, aquí la audiencia está muy emocionada también de tenerte, también aquí en el estudio, ¿no? Un libro que publicas este año que justamente es un recuento de todo este trabajo que has seguido durante mucho tiempo acerca de lo que ha pasado en San Fernando, de este trabajo periodístico que me parece que es fundamental para comprender la violencia en el país, cómo se va configurando también esta nueva forma de hacer, de realizar la criminalidad. Y que bueno, Marcela, si nos puedes contar un poco cómo surge la idea de trasladar todos estos reportajes, noticias que seguiste durante años, ya en un material periodístico como este libro que publicas en este año. Sí, bueno, pues muchas gracias por la invitación. Pues finalmente también, y ahí en los agradecimientos se menciona, ¿no? Que parte del trabajo y la cobertura de lo que pasaba en San Fernando, Tamaulipas, ¿no? Desde las 72 migrantes, la masacre, y luego las fosas, pues lo hicimos desde periodistas de a pie, un equipo en equipo, y después pues yo me seguí obsesionada con ese tema, trabajándolo todavía muchos otros años hasta ahora que ya puedo publicar el libro. Y sí, pues la historia empieza en abril de 2011 cuando en la revista Proceso me asignan ir a Matamoros a cubrir el hallazgo de unas fosas que acaban de ser descubiertas en San Fernando, y al llegar veo pues muchos cuerpos apilados, gente llegando de todo el país a preguntar si sus hijos acaso estaban ahí, y preguntando porque decían que los habían bajado de autobuses de pasajeros y que no habían llegado a su destino, que era en la frontera. Y cuando empezaron a exhumarse los cuerpos, se empezó a correr el rumor de que venían como muy maltratados y que no habían sido asesinados a balazos. Luego se supo que los Zetas los detenían en el municipio de San Fernando, a hora y media de la frontera, que los mataban y que la policía municipal los asistía, ¿no? Entonces, a partir de ahí, y en mi intento, ¿no? Por saber, bueno, pues quiénes eran estas personas que habían sido asesinadas, cuáles eran sus historias, qué les había pasado, y en general también mi pregunta de cómo fue posible que esto ocurriera, ¿no? Porque no ocurrió una vez, no ocurrieron dos, ¿no? Nomás fue la masacre de los 72, sino yo sostengo que fueron múltiples masacres en la misma carretera, ¿no? Y después, pues ya entendí también, pues que los asesinatos y las desapariciones eran también adentro del municipio de San Fernando, en los municipios de los alrededores, y que San Fernando en ese momento, 2010-11, era muy visible, o sea, los efectos de esta guerra contra las drogas se notan ahí, y la crueldad, la violencia que se instaló y el inicio
cuando ya dan un vuelco las cifras y ya no son más personas asesinadas, sino aumenta el número de personas desaparecidas. Y bueno, de eso va el libro, de recorrer, de contar qué pasaba en San Fernando y de contar qué le pasa a esos cuerpos una vez que son exhumados, ¿no? Cuando la Fiscalía General de la República y la Procuraduría Estatal pues se los dividen, no sabemos cómo o por qué, se dejan unos en Tamaulipas, 120 se los llevan a Ciudad de México, y la desgracia que pasan esas personas no identificadas, porque la PGR lo que hace, y también la Procuraduría de Tamaulipas, es volverlos a ocultar y desaparecerlos, ¿no? Entonces este recorrido de las madres intentando arrancarle a las autoridades a sus hijos y saber y entender qué pasó en esos años, qué les hicieron. Y bueno, pues es un viaje a través de los mecanismos de la impunidad que operan en México y también escuchando y de la mano de muchas familias buscadoras pues que recorren esos caminos, esas rutas y lo que pasa con ellas, ¿no? Un poco al recordar el caso de Tamaulipas, ¿no? Los dos casos de migrantes tan importantes que hemos tenido en Tamaulipas, y pensando en este libro, que es un caso que empieza hace casi 13 años o más de 13 años, pues uno dice, ¿por qué? O uno diría, ¿no? ¿Por qué sacar un libro como este ahora? Pero pues es que es como si el tiempo no hubiera pasado, ¿no? En el respeto al derecho de los migrantes, en su respeto al tránsito cada vez. Ayer veíamos a los enviados de Estados Unidos decir es que tenemos un flujo migratorio como el que nunca habíamos visto y como el que nunca habíamos experimentado. Entonces, pues, pues ¿por qué crees que es importante seguir contando estas historias, ¿no? ¿Por qué es importante seguir deteniéndonos en ellas y trayendo esto a la memoria colectiva y para no dejar de quitar el dedo ahí? Bueno, pues el libro yo creo que tiene, o intento tener, meter varias claves sobre lo que nos está ocurriendo todavía, ¿no? Porque de San Fernando, o sea, no es que quiera estigmatizar al municipio de San Fernando, yo digo, el libro se podría llamar bajo otro nombre, podría tener otro nombre de cualquier otro municipio donde hay fosas, donde está desapareciendo gente, en carreteras o por visitar una zona prohibida, ¿no? Entonces, ¿por qué traerlo ahora? Pues en San Fernando se conjuntaron varias cosas, ¿no? En San Fernando, en primer lugar, es este sitio tomado, ¿no? Y que vive bajo una dictadura criminal, la de los Zetas. Y lo que hago en la primera parte es explicar, con base a muchos testimonios, mi libro es una narración coral de muchas personas que vivieron o tuvieron contacto con lo que pasaba en San Fernando, hasta en otros países, o sea, pero alguien que hubiera tenido alguna relación con San Fernando, lo meto. Entonces como coleccionista voy tomando testimonios, documentos, historias, noticias, cables desclasificados de Estados Unidos, para armar este relato coral. Y la primera parte es ¿qué pasa? O sea, hay un municipio donde pues operan las autoridades, o sea, hay una presidencia municipal, hay policías, hay un ministerio público, supuestamente pasa muchas veces el ejército, la marina, la policía federal, pero sin embargo es un municipio tomado por los Zetas en este caso, o sea, por un grupo criminal que empieza a instalar unas reglas de totalitarismo, o sea, una dictadura, y empieza, pues no sé, a dar órdenes de no puedes salir de tu casa primero a las 5 de la tarde y luego a las 6. Tienes que usar uniforme, tienes que pedir permiso si quieres, si alguien se enferma, ¿no? Para ir a la farmacia, no pueden en la misa ni siquiera pedir por las personas desaparecidas, empieza a irse la gente, desaparecidos, asesinados, desplazados, roban la maquinaria de quienes están en el campo, de los campos de sorgo, en fin, empiezan toman el control de la carretera, ¿no? Entonces eso por un lado es esta parte de qué pasa alrededor de las fosas, ¿no? En los municipios donde se encuentran fosas, seguramente hay comunidades silenciadas, ¿no? Hay periodistas silenciados, como hay en San Fernando.
no se puede y nadie atiende, nadie protege y nadie previene. Nadie nunca ha creado una alerta para decirnos, ojo, estas carreteras son intransitables. Ojo, entre estos municipios, en este municipio se están peleando dos grupos, no pase por ahí, ¿no? Entonces, eso por un lado. La siguiente parte es esto, de estas verdades históricas que construyen las autoridades, que siempre inventan, ¿no? Rápido, no, fueron nomás 2, 3 días que los Zetas bajaron a la gente y los mataron y tan, ¿no? Y no volvemos a saber nada. Entonces ahí vemos, pues ahí mismo, o sea, siguiendo la historia, pues me doy cuenta que hay personas que presentaron como Zetas, pues que fueron torturados, que eran viajeros, unos de ellos eran pasajeros de autobuses, como los sobrevivientes, a los sobrevivientes pues los dejaron ahí a su suerte, eh, cómo inventaron esta verdad histórica, cómo a los cuerpos no los identifican y la otra tragedia, ¿no? Que simplemente los rescatan, los exhuman, los rescatan y en vez de decirles a sus familias, porque hay jóvenes, un joven, por ejemplo, en Michoacán, que tenía en el bolsillo del pantalón su identificación, su dirección y todo, pues las autoridades nunca llaman a la familia, incineran a 10, les pierden los cadáveres, los trasladan de un lugar a otro, con tal de ocultar la información y de ocultar la violencia. Que eso sigue pasando y eso pasa en muchas fiscalías donde, y en la actual también, o sea, la CEIDO, que ahora es la FEMDO, pues es un área, ¿no? Donde se desaparece a las personas desaparecidas y también las fiscalías que operan políticamente para gobernadores y las morgues, los servicios médicos forenses, que también hacen ese trabajo, que no es científico, sino simplemente para desaparecer personas, ¿no? Y la siguiente parte ya es pues cuando el equipo argentino de antropología forense, después de mucha presión, logra firmar esta comisión forense con la PGR, apoyado por colectivos de víctimas de Centroamérica, la Fundación para la Justicia, que representa a muchas víctimas, y al asomarse pues al sistema, empezamos a entender el porqué de esta crisis forense que sigue, ¿no? ¿Por qué tenemos más de 112,000 personas desaparecidas? Porque hay más de 55,000 cuerpos no identificados. Se nota ahí, pues, cómo operan las autoridades y cómo se van acumulando cuerpos sin identidad, porque no hay, pues, porque se cometen muchas, yo digo, delitos. Yo digo que las autoridades cometen muchos delitos eh, para desaparecer, para que nadie sepa, para dispersar los expedientes, para asustar a las familias, para criminalizar a quienes investigan. Entonces, siento que esos patrones siguen, están, cambian de lugar y que el libro, más que contar una historia como si ya fue, además los protagonistas son migrantes, jornaleros migrantes mexicanos y migrantes centroamericanos, que está, o sea, sabemos que hay muchos desaparecidos y no hay una cifra de cuántos migrantes desaparecidos hay, ¿no? O sea, sigue siendo muy peligroso el camino, lo estamos viendo y este libro intenta dar claves, pues, de lo que pasa y también de lo que se podía lograr si realmente hubiera otro tipo de autoridades que pusieran realmente voluntad y que quisieran ser, que quisieran que las familias recuperen a sus familiares y que quisieran eh, atender esta crisis forense y la tragedia humanitaria que ha sido la desaparición de personas, no solo buscando en fosas, sino también previniendo reclutamiento forzado, viendo cómo hacer para quitarles a los grupos criminales a los jóvenes que se llevan. Todas esas historias que se siguen repitiendo y que desde el 2010, 2011 ya se empezaban a notar. En el chat que tenemos aquí en la transmisión en vivo en la que estamos y también pues reconociendo que este trabajo implica una labor de muy alto riesgo, entendemos pues que fuiste objeto de espionaje por parte de esta labor que hiciste para construir este libro, de este trabajo que has hecho por años en documentar lo que ha pasado en San Fernando y concretamente con las personas desaparecidas en este país. Preguntarte, pues, cómo actuó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entiendo que recientemente resuelve una queja en un sentido contrario, en un sentido, pues, bastante indignante para quien ha seguido tu trabajo y
preguntarte al respecto. No, pues gracias por la mención. También está ahí en el libro, ¿no? Una partecita. Pues en el libro también lo que cuento es toda la gente que tiene de alguna manera datos forenses o datos de los cuerpos, de alguna manera la pagó, ¿no? Desaparecieron al Ministerio Público que investigaba lo de los 72. A las funerarias les robaron extrañamente todas sus computadoras y la información que tenían de los cuerpos. Hubo gente torturada de las funerarias, de alguien que quería saber qué sabían, que pues, son, o sea, datos que llaman mucho la atención, ¿no? Miriam Rodríguez, la madre buscadora, asesinada, a su hija la desaparecen en San Fernando en 2013 o 2014, asesinada por buscar, tenía una lista, ella decía, de 1,000 personas desaparecidas, ¿no? Y bueno, a lo largo, a las madres buscadoras, ¿no? Toda la tortura psicológica que les hacen las autoridades, que les perdieron el cuerpo, que por protestar, que incineraron el cuerpo, aunque ellas, de su marido, de su hijo, aunque ellas pedían que no lo hicieran. Entonces, en 2015, sin saberlo, yo, lo supe hasta hace como 3 años, pues dentro del expediente son más de 300 tomos de estas fosas, ¿no? Hay un tomo que es el 221 que abre con un reportaje que yo publiqué en Proceso, justamente donde denunciaba estas irregularidades, ¿no? Estos crímenes, estos delitos de que habían cremado a 2 hermanos guanajuatenses y que ni siquiera estaban claros la familia de si eran sus hijos, porque les dieron, pues habían cremado unos tatuados y ellos no estaban tatuados, entonces no sabían qué les estaban entregando. El joven de Michoacán, al que tenía la PGR y que lo tiró en una fosa común, a pesar de que la familia se la pasaba llamando a cada rato. Y así, entonces eso molestó muchísimo a la gente de PGR. Y en ese momento lo que hicieron, bueno, unos meses después, es pedirle a las compañías telefónicas que le dijeran yo dónde había estado los últimos 6 meses, todas mis llamadas, para hacer cruce, para ver cuántas fueron con víctimas, cuántas fueron con el equipo argentino de antropología forense, con la Fundación para la Justicia, con quién me hablé para ver quién me pudo haber filtrado esa información, saber dónde estuve, dónde daban las antenas del celular, si fui a Michoacán, si viajé, porque yo tomé mi carro y fui viajando a Guanajuato, Michoacán, a Querétaro, para buscar a sobrevivientes o familiares, ¿no? Entonces, ¿con quién había hablado? Y ahí acusan de delincuencia organizada y secuestro a Mimi Doretti, la directora del equipo argentino de antropología forense, Ana Lorena Delgadillo, la directora de la Fundación para la Justicia, y a mí. Ese es el argumento que dan para saber todo lo que hicimos, ¿no? Todavía meses después, 2016, lo vuelven a hacer. Y luego, no sé si es por el caso Ayotzinapa o por este mismo, en 2016 y 2017, tengo Pegasus en mi teléfono, ¿no? O sea, tengo por lo menos intentos de infección y creemos que en 2017 sí tuve una infección por Pegasus, que se ya te roba toda la información, ¿no? Entonces, pasa todo esto, eso pasó a esos sexenios, pero cuando lo hacemos público, porque apenas nos dimos cuenta, se pide a Asuntos Internos de PGR, le pide a la Fundación para la Justicia que investigue qué pasó. Ellos dicen que no pasó nada y se presenta una queja ante la CNDH y la CNDH dice que no hay ninguna violación a ningún derecho. Eso fue apenas hace como un mes que dictamina que no y que no tiene nada que investigar, ¿no? Entonces, el expediente sigue ahí, nosotras seguimos en el tomo 221, ahí están mis datos personales, ahí está mi foto, mis huellas dactilares, porque Cancillería proporcionó toda la información que di para mi pasaporte, se hacen análisis grafoscópicos de mi letra, todo lo que no hacen nunca para investigar dónde está una persona desaparecida, sí lo hacen para criminalizar, no sé, querían o sea, nos estaban investigando y no sé si querían realmente meternos a la cárcel, pero el expediente sigue abierto, seguimos bajo sospecha de ser integrantes o de haber participado en esas fosas por el hecho de estarlas investigando, ¿no? Que es muy grave. Y mucha gente, incluso el Ministerio Público que hizo eso,
sigue en la FGR, ¿no? Y los otros pues han subido de puestos, ahí andan, otros están involucrados en el caso Ayotzinapa, por eso digo que son las mismas tramas de muchas de estos tipos de masacres, de fosas, son los mismos funcionarios los que, no sé, los que han perdido evidencias genéticas, los que hicieron lo de Ayotzinapa, los que inventaron pruebas, es todo este grupillo que no es aislado de la Fiscalía General de la República y de otras, pues que se dedican a esto, ¿no? Arce, nos mandan muchísimos saludos, muchísima admiración para ti en el chat de la transmisión de YouTube en el que estamos. Ah, mandan muchas felicitaciones, dicen que es tu fan. Hay gente que dice que ya está leyendo el libro, pero que van poquito a poquito porque puede ser muy doloroso. Y creo que puede ser muy doloroso. Yo también, ah, nos comenta María Guzmán que escuchándote piensa mucho en tu salud mental, con tanto que has visto y con tanto que has sido agredida, ¿no? Y te mandan un abrazo muy fuerte. Yo quiero preguntarte ahora, un poco más trayendo la discusión hacia nuestros días, porque ayer con la visita de estos altos funcionarios de Estados Unidos, ¿no? Pareciera que se quiere dar un cambio al discurso sobre la migración desde el poder, ¿no? Y como que están diciendo, ya no estamos fomentando a que la gente haga estos viajes horrendos en los que pone en peligro la vida. Les estamos diciendo que mejor agarren un celular y que intenten agarrar estos tránsitos más seguros, ¿no? Como si, pues eso, como si los gobiernos que son responsables de la crisis humanitaria y migratoria que tenemos ahora estuvieran intentando enmendar estos parches. Pero por el otro lado, escuchamos todo lo que nos comentas de las autoridades en México, ¿no? De cómo son las mismas personas que están en estos puestos o que incluso han ido avanzando en estos puestos y que son las mismas personas que están intentando que no se sepa la verdad. Entonces, se quiere dar esta idea de una migración más humanista y más ordenada, pero falta muchísimo para ello. Entonces, no sé cómo, primero, ¿cuál sería tu corte de caja sobre esta nueva visión global que se intenta hacer de la migración? Pues, ¿qué nos falta en México para llegar a ello? Claro. En el libro, por ejemplo, como digo, tomé muchas voces de mucha gente. Está la voz de una mujer, ¿no? De San Luis de la Paz, esposa de un jornalero. Hay 23 jornaleros migrantes que salen de Guanajuato y no llegan a la frontera. 22 siguen desaparecidos y uno de ellos sí es encontrado en las fosas de San Fernando, ¿no? Entonces ella contaba cómo la migración antes era otra cosa, ¿no? Su esposo estaba acostumbrado en ir, en cruzarse nomás, pero de repente las rutas migratorias se empalman, y no es casual, o sea, con las rutas del narcotráfico, ¿no? Entonces ya después se convierte en un asunto de cárteles, ¿no? Y también ayudado porque Estados Unidos puso estas políticas horribles, ¿no? Para que no transitaran, los hizo cada vez más peligrosos. En México, bueno, siempre ha sido como ver a los migrantes y ni ayudarlos. Y también hay muchas autoridades, y ahí en el caso de San Fernando, pues se sabía, ¿no? El Instituto Nacional de Migración en esos años se encontró que varios agentes trabajaban palosetas. Hay testimonios en el libro de sobrevivientes, ¿no? Que cuentan pues que incluso los bajaban, ¿no? De los autobuses y que policías estatales, gente de migración, y solo anotaban como los números de cuántas personas habían sido detenidas en San Fernando. Ya desde entonces, en 2010 hubo este informe que fue súper importante y después corrieron al funcionario de la CNDH que decía que en México al menos 18,000, creo, personas migrantes eran secuestradas en el camino por semestre, ¿no? Entonces, por un lado, teníamos todas estas señales, la guerra contra el narco vino a empeorar las cosas. Vemos ahí el testimonio del padre Pantoja, que señala que de pronto ya migrar era, no sé, que le llegaban a su albergue ya gente que había sido cercenada del alma, ¿no? O sea, que le habían bajado el tren, habían violado muchas veces a las chicas, eh,
que ya eran mercancía, que los reclutaban forzadamente, que los obligaban a matar a sus hermanos, a su papá, todo eso, o sea, él hablaba mucho del holocausto migrante, el padre Pantoja, ¿no? De Saltillo. Y en el libro también una de las partes donde me detengo es, ok, ¿por qué pasó tan cerca de Estados Unidos? ¿Qué tenían que ver los gringos? O sea, con los cables de la embajada, por ejemplo, ellos hablan desde meses antes de que había una fosa de 200 migrantes en San Fernando, antes de que se descubrieran estas que eran fosas nuevas. Entonces, y también da la duda de cuántas personas realmente hay, ¿no? En estas fosas, porque hay muchos cables estadounidenses que dejan muchas dudas. Por ejemplo, hay uno que luego se reveló, donde la secretaria de Relaciones Exteriores de Calderón le pide a Hillary Clinton que por favor le diga a Obama que dé un espaldarazo a Felipe Calderón y que diga que todo bien, porque la gente lo está culpando de tantas muertes. Y ella dice, no, esta guerra contra las drogas es compartida, él es un héroe para nosotros, y bueno, también sabemos de García Luna y todo esto. Entonces, no sé, la migración sigue siendo, sí, es cambiante, sigue siendo muy peligrosa, tiene diferentes lógicas cada vez, eh, y vemos que cada cosa, o sea, que cuando deportan migrantes y los echan en la noche por los puentes de Tamaulipas o de Tijuana o de Coahuila, pues son un regalo ideal para los grupos del crimen organizado que necesitan mano de obra. Y no, nunca se ponen a pensar en eso. Y también este tema de tanta violencia de alguna manera es generada por estas políticas en Estados Unidos de atrapar a los cárteles o pedir a los extraditados y solo preguntarles por las drogas, por sus casas, por su dinero y nunca preguntarles por las fosas, por a quién mataron eh, y por hacer estos pactos con ellos que hacen que aquí en México los que trabajan para ellos empiecen a matar indiscriminadamente, como fue el caso de San Fernando o de Allende, Coahuila. Entonces, ojo que eso sí tiene relación con las políticas de Estados Unidos. Estados Unidos no puede decir pues que no tiene nada que ver, que en México somos bárbaros. El tema del dinero, el tema de las drogas y todo esto, y los migrantes la pagan, ¿no? Los migrantes están enganchados en estas rutas y cuando se quiere asesinar o cuando se quiere mandar un mensaje, se hace asesinando a migrantes, ¿no? Una última pregunta, Marcela, para quien no lo sepa, en la audiencia Marcela es directora de un portal que se llama ¿Dónde van los desaparecidos? Que justamente se especializa bastante en poder desmenuzar cómo se hacen estos o cómo se cometen y cuáles son las consecuencias que tienen estos crímenes de lesa humanidad. Preguntarte, ¿no? En el libro hay una parte que me parece como si uno apretara una tuerca y diera vuelta a algo, en el sentido de que relatas primero cómo son las masacres y las matanzas, ¿no? Los cuerpos tirados en la calle, todo este tipo de imágenes dantescas que llenaban la televisión y muchos lados más. Y después comienza el fenómeno de la desaparición, ¿no? ¿Cómo es este salto? ¿Cómo es de que, digamos, en vez de una masacre abierta, y esto es un poquito para cerrar y de una reflexión final, la desaparición se convierte en el método, en esencia, para ocultar estos crímenes de lesa humanidad que, como lo comentas hace un momento, pues tienen que ver, claro, con procesos de acumulación, ¿no? O sea, que no se pueden dejar a un lado todo lo que está pasando a nivel económico y político, pero cómo es que la desaparición se convierte ya en el método por excelencia por parte de estos grupos criminales y del Estado. Y esas como, bueno, de cosas pues, que saltan mucho a la vista. Por ejemplo, esto de 2010, 2011 es el año en ciertos lugares donde se reducen los asesinatos, pero aumenta la desaparición. Luego 2014, 15. Y vemos este proceso, ¿no? Antes, pues los que cubrimos esto, que nos acordamos tanto, no sé, de los puentes exhibidos cuerpos, las pilas de cuerpos en las carreteras, y como si hubiera habido una orden, siento yo, o sea, de ya no calienten la plaza, o sea, de ellos a ellos mismos, o del gobierno, de por favor hagan, pero hagan en lo oscurito. Si matan,
oculten, ¿no? Entonces, hay este ocultamiento que llega a ser en este momento sistemático, masivo. O sea, en México, siguiéndolo el registro nacional y los reportes, tenemos una persona desaparecida por hora. Entonces, que algunos aparecen y que hay malos registros, cierto, pero ese es lo que se pone a diario, ¿no? O sea, ese es el promedio que nos da las cifras. Entonces, tenemos esto y también, bueno, cuando hicimos esto en A dónde van los desaparecidos y Quinto Elemento Lab, el mapa de fosas que publicamos ya hace unos años y ahora vamos a publicar la segunda parte la próxima semana. En ese ya empezábamos a notar, bueno, que hay varios lugares del país donde creció mucho la desaparición. Tiene que ver con lugares de frontera, de puertos, o sea, si hay ciertos lugares donde está súper acumulado, ¿no? Donde hay recursos naturales o donde el tráfico, o sea, San Fernando es una ruta muy importante, ¿no? Tienes que pasar por ahí para ir a Matamoros o a Brownsville, a McAllen, a Matamoros, a Reynosa. Está junto al Golfo de México, hay gas shale, hay gas natural, hay petroquímica, o sea, San Fernando está muy cerca de Estados Unidos y se ve en ciertos lugares, bueno, estos elementos. Y lo que veíamos también en este mapa, y ya se empezaba a ver, es que en algunas, cuando hicimos el mapa, ya en unos momentos ya no podíamos contar cuántos cuerpos había sido exhumados de fosas clandestinas porque ya no eran cuerpos, ya eran fragmentos, ya estaban usando fuego, ya estaban usando ácido, y eso también nos llama la atención. De en algún momento una orden incluso, o se copiaron, o no sé, o sea, todavía nos faltan muchas piezas, pero ¿por qué comienzan ya no solo a desaparecer, ya no solo a enterrar, sino ahora a reducirlo al máximo para que ya no hubiera cuerpo del delito, para ya desaparecer seres humanos, ¿no? Entonces, creo que pues con diferentes trabajos periodísticos y académicos y no sé, vamos a poder poner piezas a esto que no entendemos y la justicia no nos ayuda a entender, pues porque casos como los de San Fernando, 12, 13 años después, seguimos sin saber qué pasó, quiénes fueron, nadie ha pagado por estos asesinatos, no hay nadie en la cárcel por las fosas, pero sí hay por otras razones, entonces ahí sí es el trabajo que hacemos pues muchos, ¿no? Yo hablo de los periodistas, pero bueno, académicos, investigadores, eh, y también pues colectivos de víctimas, ¿no? Que poniendo estas piezas para tratar de entender estas lógicas, ¿no? De la violencia y la desaparición y también cómo romperlas, ¿no? Que eso es lo que yo digo, mi libro no es un libro, no le intento que sea un libro del horror. Sé que es duro de leer, es dificilísimo leer lo que recorre, todo lo que sufre una familia que está buscando a su hijo desaparecido, todo lo que le hacen, cómo la torturan, los caminos las rutas de la impunidad, los mecanismos de la impunidad son terribles, pero la intención es pues seguir estas historias porque también hay de alguna manera una esperanza, ¿no? Hay también unas rutas que te cuentan qué pasaría si esto fuera diferente, como al final se empieza a notar cuando ya interviene el equipo argentino de antropología forense, cuando empiezan a conocer la verdad, cuando las familias empiezan a conocer, a pedir justicia, ¿no? Pero entonces no es el horror por el horror, sino es empezar a ver estas claves, estos mecanismos y empezar a ver cómo intervenir, ¿no? Es un rompecabezas, todavía digo, porque no puedo contar una historia inacabada, que las autoridades todavía siguen ocultando cosas, que destruyeron evidencias, que no han investigado a ningún funcionario y pues no, o sea, no se ha logrado y no se ha querido armar un rompecabezas que nos explique qué pasó y cómo fue posible. El cómo fue posible es la pregunta clave. ¿Cómo es posible que existan este tipo de masacres, que existan desapariciones masivas, que recluten forzadamente a gente, o que las maten, o que haya municipios controlados y que nadie prevenga
y no se proteja a la población, ¿no? Marcela Turati, muchísimas gracias por este libro, y por todo tu trabajo, por todo lo que nos enseña y por todo lo que nos propone, ¿no? De cómo se debe, pues traer justicia a estos casos y de cómo se debe construir una sociedad y un país. Eso es lo que creo yo. Entonces, pues muchas gracias por este tiempo. Gracias, Marcela, gracias, de verdad. Vamos a... Gracias a ustedes y gracias por entrevistarme y pues ojalá y nos veamos pronto y podamos seguir platicando. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Chao. Chao. Ustedes no se vayan de pie de página, vamos a ir a un brevísimo corte, vamos a poner una cortinilla de estas que nos ayudan a esperar y vamos a ir por nuestra siguiente invitada, Adriana Urrea, del Sindicato de Trabajadores de Notimex, el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, Subnotimex, para que nos hable y que nos cuente cómo van las cuestiones del cierre de la agencia y el pago de sus indemnizaciones después de una huelga de más de 3 años.